El alma que penetra todas las cosas o que les da forma es el alma del mundo. El alma del mundo, por tanto, es algo único que lo llena todo, se aplica a todo, ata y entreteje todo, y que podría ser una trama única del mundo. Aquello en lo que este espíritu tiene una fuerza especial tiende, por tanto, a generar semejantes, en otras palabras, a producir correspondencias o coincidencias significativas. Agripa da una larga lista de dichas correspondencias basada en los números del 1 al 12. Podemos encontrar una tabla de correspondencia similar, aunque más alquímica, en un tratado de Aegidius de Badis, de la que solo mencionaría la escala Unitatis, ya que tiene un interés especial para conocer la historia de los símbolos. Primera letra del tetragrammatón, el nombre divino. Debo contentarme con decir que es un intento de establecer una jerarquía de arquetipos y que se pueden encontrar tendencias de este tipo en el inconsciente. Agripa tenía más edad que su contemporáneo Teofrasto Paracelso, y se conoce la considerable influencia que ejerció sobre él. Por eso no ha de sorprendernos que el pensamiento de Paracelso esté impregnado en la idea de las correspondencias. Dice: si un hombre quiere ser filósofo, sin errar el camino, debe cimentar su filosofía siendo del cielo y de la tierra un microcosmos, y no equivocarse ni un ápice. Por lo tanto, el que quiere establecer las bases de la medicina debe guardarse también de cometer el más ligero error, y debe hacer del microcosmos la revolución del cielo y de la tierra, para que el filósofo no encuentre nada en el cielo y en la tierra que no encuentre también en el hombre, y para que el médico no encuentre nada en el hombre que no tenga la tierra. Estos dos se diferencian solamente en la forma exterior, y no obstante la forma en ambos casos se considera perteneciente a una sola cosa. El paragranum tiene que hacer algunas consideraciones psicológicas concretas sobre los físicos. Por esta razón concebimos no 4, sino solamente un arcano, que al mismo tiempo es cuadrangular, como una torre que hace frente a los 4 vientos, y de la misma forma que a una torre no le puede faltar una esquina, al físico no le puede faltar una de sus partes. Al mismo tiempo es consciente de que el mundo está simbolizado por un huevo con su cascarón, y que dentro de él se esconde un pollo con toda su sustancia. Por eso, en el médico debe estar oculto todo lo relacionado con el mundo y con el hombre. Y de igual manera que las gallinas con su incubación transforman el mundo representado en el cascarón en un pollo, así la alquimia lleva a la madurez los secretos filosóficos que hay en el médico. Aquí está el error de lo que no entienden a los médicos correctamente. El significado que esto tiene para la alquimia lo he manifestado con cierto detalle en mi obra Psicología y Alquimia. Johannes Kepler pensaba en gran medida de esta forma. En su Tertius Interveniens, en 1610, dice: esto, es decir, un principio geométrico que subyace en el mundo físico, es también, según la doctrina de Aristóteles, el lazo más consistente que une el mundo inferior con los cielos y lo unifica de tal forma que todas sus formas se gobiernan desde arriba. Pues en este mundo inferior, es decir, el globo terráqueo, hay una naturaleza espiritual inherente, capaz de geometría, que ex instinctu creatoris sine ratiocinatione viene a la vida y se autoestimula utilizando sus fuerzas a través de la combinación geométrica y armoniosa de los rayos de la luz celestial. No puedo afirmar que todas las plantas y animales, así como el globo terráqueo, tengan esta facultad en sí mismos, pero no es nada impensable, ya que en todas estas cosas, por ejemplo, en el hecho de que las flores tengan un color determinado, una forma y un número de pétalos, está trabajando el Instinctus Divinus Rationis Particeps, y de ninguna manera la propia inteligencia del hombre.
Este también, a través de su alma y de las facultades inferiores de la misma, tiene una semejanza con los cielos, de igual forma que la tiene el suelo de la tierra, cosa que puede probarse y comprobarse de muchas maneras. En lo referente al carácter astrológico, o sea, la sincronicidad astrológica, Kepler manifiesta: este carácter no lo recibe el cuerpo, que es demasiado inapropiado para ello, sino la propia naturaleza del alma, que se comporta como un punto, razón por la que puede transformarse también en el punto del confluxus radiorum. Esta naturaleza del alma no sólo comparte su razón, en virtud de la cual se nos considera a los seres humanos como racionales por encima del resto de las criaturas vivientes, sino que tiene otra razón innata que le permite aprender instantáneamente, sin un largo aprendizaje, la geometría en los radii, lo mismo que las vocibus, es decir, en música. En tercer lugar, otra cosa maravillosa es que la naturaleza que recibe dicho caracterem produce también una cierta correspondencia in constellationibus coelestibus en sus allegados. Cuando una embarazada está avanzada y el tiempo natural del parto está próximo, la naturaleza elige para el nacimiento un día y una hora, que a causa de los cielos, es decir, desde un punto de vista astrológico, guarda relación con el nacimiento del hermano o del padre de la madre. Y esto non qualitative, sed astronomice et quantitative. En cuarto lugar, cada naturaleza conoce no sólo su caracterem coelestem, sino también las configuraciones celestiales y recorridos de cada día, que siempre que un planeta cambia de praescenti a sus caracteris ascendentem, coloca praesipua, especialmente los natalitiat. Responde a esto y por ello se ve estimulado y afectado en varios sentidos. Kepler supone que el secreto de la maravillosa correspondencia ha de encontrarse en la Tierra, puesto que la Tierra está animada por un ánima teluris, para cuya existencia da una serie de pruebas entre las que figura la temperatura constante bajo la superficie de la Tierra, el poder peculiar del alma de la Tierra para producir metales, minerales y fósiles, es decir, las facultas formatrix, que es similar a la de la matriz y que puede engendrar en las entrañas de la Tierra formas que sólo se encuentran fuera, barcos, peces, reyes, papas, monjas, soldados, etc. Otra prueba es la práctica de la geometría, ya que produce los 5 cuerpos geométricos y las figuras de 6 vértices en cristal. El ánima teluris tiene todo esto por un impulso original independiente de la reflexión y del raciocinio del hombre. La ubicación de la sincronicidad astrológica no está en los planetas sino en la Tierra, no está en la materia sino en el ánima teluris. Por lo tanto, cualquier tipo de poder natural o vivo de los cuerpos tiene una cierta semejanza divina. Esta era la base intelectual cuando Gottfried Wilhelm von Leibniz apareció con su idea de la armonía establecida, es decir, un sincronismo absoluto de los sucesos psíquicos y físicos. Esta teoría fue desapareciendo paulatinamente con el concepto de paralelismo psicológico. La armonía preestablecida de Leibniz y la ya mencionada idea de Schopenhauer de que la unidad de la causa primera produce una simultaneidad e interrelación de acontecimientos que no están causalmente relacionados entre sí en el fondo, no son más que una repetición de la antigua concepción peripatética con un colorido moderno determinista en el caso de Schopenhauer y una sustitución parcial de la causalidad por un orden precedente en el caso de Leibniz. Para él Dios es el creador del orden. Él compara el alma y el cuerpo a 2 relojes sincronizados y utiliza el mismo símil para expresar las relaciones de las mónadas
o entelequías entre sí. Aunque las mónadas no pueden influirse directamente porque, como él dice, no tienen ventanas, están tan bien constituidas que siempre están de acuerdo sin conocerse entre sí. Concibe cada mónada como un pequeño mundo o un espejo activo indivisible. El hombre no es solo un microcosmos que encierra todo en sí mismo, sino que en cada entelequía o mónada es en efecto un microcosmos semejante. Cada sustancia simple tiene relaciones que expresan todas las demás. Es un perpetuo espejo viviente del universo. Él llama a las mónadas de los organismos vivos almas. El alma sigue sus propias leyes, al igual que el cuerpo sigue las suyas, y se compaginan en virtud de la armonía preestablecida entre todas las sustancias, puesto que son representaciones de un único y mismo universo. Esto expresa claramente la idea de que el hombre es un microcosmos. Las almas en general, afirma Leibniz, son los espejos vivos o imágenes del universo de las cosas creadas. Él distingue entre las mentes, por un lado, que son imágenes de la divinidad, capaces de conocer el sistema del universo y de imitar algo de él, modelos arquitectónicos, siendo cada mente algo que lleva una pequeña divinidad en su propio departamento, y los cuerpos, por otro, que actúan de acuerdo con las leyes de causas eficientes a través del movimiento. En tanto que las almas actúan con arreglo a las leyes de las causas finales mediante apetencias, fines y medios. En la mónada o alma se producen alteraciones cuya causa es la apetencia, el estado transitorio que encierra y representa una pluralidad dentro de la unidad o sustancia simple, no es otra cosa que lo que se llama percepción. La percepción es el estado interior de la mónada que representa algo externo, y no hay que confundirlo con la apercepción consciente, puesto que la percepción es inconsciente. Aquí es donde se halla el gran error de los cartesianos, ya que no tuvieron en cuenta las percepciones que no son apercibidas. La facultad perceptiva de la mónada depende del conocimiento y su facultad apetitiva de la voluntad que está en Dios. En esta cita se ve claro que además de la relación causal, Leibniz postula un total paralelismo preestablecido de sucesos, tanto dentro como fuera de la mónada. El principio de sincronicidad se convierte de esta forma en la regla absoluta en todos los casos en los que se produce un acontecimiento interno, simultáneo con otro externo. Frente a esto, no obstante, hemos de tener en cuenta que los fenómenos sincronísticos, que pueden comprobarse empíricamente, lejos de constituir una regla, son tan excepcionales que la mayoría de la gente duda de su existencia. En realidad se producen con mucha más frecuencia de lo que uno piensa o puede probarse, pero aún no sabemos si se manifiestan en algún campo de la experiencia con tanta frecuencia y regularidad que podemos hablar de ellos de acuerdo con la ley. Solamente sabemos que debe haber un principio subyacente que pueda explicar la relación de todos estos fenómenos. La concepción primitiva de la naturaleza, así como la clásica y la medieval, plantean la existencia de tal principio al lado de la causalidad. Incluso en Leibniz, la causalidad no es la concepción única, ni siquiera la predominante. Durante el siglo XVIII se convirtió en el principio exclusivo de la ciencia natural. Con el desarrollo de las ciencias físicas en el siglo XIX, la teoría de la correspondencia desapareció por completo y el método mágico de las épocas anteriores parecía haber desaparecido de una vez por todas.
hasta que a finales del siglo, los fundadores de la Sociedad para la Investigación Psíquica sacaran a relucir indirectamente la cuestión debido a su investigación sobre los fenómenos telepáticos. La mentalidad medieval que he mencionado antes mantiene todos los procedimientos mágicos y mánticos que han desempeñado un papel importante en la vida humana desde los tiempos más remotos. La mente medieval consideraría los experimentos de laboratorio de Rinne como obras mágicas, cuyo efecto, por dicha razón, no parecería tan sorprendente. Se interpretó como transmisión de energía, que es todavía la interpretación actual. Aunque, como he dicho, no es posible formar ninguna concepción empírica verificable de la forma de transmisión. Ni qué decir tiene que para la mente primitiva, la sincronicidad es un hecho evidente en sí mismo, en consecuencia no hay azar. Ningún accidente, ninguna enfermedad, ninguna muerte fortuita o atribuible a causas naturales. Todo se debe de alguna forma a la influencia mágica. El cocodrilo que toma a un hombre mientras se está bañando ha sido enviado por un mago. La enfermedad es producida por algún espíritu. La serpiente vista junto a la tumba de la madre es evidentemente su alma, etc. En el nivel primitivo, naturalmente, la sincronicidad no aparece como una idea en sí misma, sino como una causalidad mágica. Esta es una manifestación primitiva de nuestra idea clásica de causalidad. Mientras que el desarrollo de la filosofía china dedujo de la connotación de lo mágico el concepto de Tao, una ciencia de coincidencias significativas, pero que no se basa en la causalidad. La sincronicidad plantea un significado que, a priori, guarda relación con el conocimiento humano y aparentemente existe fuera del hombre. Dicha hipótesis se encuentra principalmente en la filosofía de Platón, que da por sentado que existen imágenes trascendentales o modelos empíricos de cosas, las formas, especies, cuyos reflejos vemos en el mundo fenomenológico. Esta hipótesis no solo no presentó dificultad alguna en los primeros siglos, sino que por el contrario, fue perfectamente evidente por sí misma. La idea de un significado a priori puede encontrarse también en los antiguos matemáticos, como en la paráfrasis matemática de Jacobi del poema de Schiller, Archimedes and his Pupil. Alaba el cálculo de la órbita de Urano y termina con estas líneas. Lo que contemplamos en el cosmos es sólo la luz de la gloria de Dios. En la hueste del Olimpo el número reina eternamente. Al gran matemático Gauss se le atribuye la frase Dios hace aritmética. La idea de sincronicidad y de un significado autosubsistente que constituye la base del pensamiento clásico chino y de la concepción ingenua de la Edad Media, nos parece una hipótesis arcaica que debería desecharse a toda costa. Aunque el Occidente ha hecho todo lo posible para desterrar esa hipótesis anticuada, no lo ha logrado del todo. Algunos procedimientos mánticos parecen haber desaparecido, pero la astrología, que en nuestros propios días ha alcanzado una importancia que nunca tuvo antes, permanece muy viva. Tampoco ha conseguido el determinismo de una época científica extinguir completamente el poder persuasivo del principio de sincronicidad, pues en último término no es tanto una cuestión de superstición, cuando una verdad que permaneció oculta durante mucho tiempo, únicamente porque tenía menos que ver con el lado físico de los sucesos que con sus aspectos psíquicos. Fueron la psicología y la parapsicología las que demostraron que la causalidad no explica cierta clase de acontecimientos, y que en tal caso hemos de considerar la existencia de un factor formal, la sincronicidad, como principio de explicación. Para quienes están interesados por la psicología, me gustaría mencionar aquí que la idea peculiar de un significado autosubsistente se sugiere en sueños. Una vez, cuando se estaba discutiendo esta idea en mi círculo,
Alguien exclamó: «El cuadrado geométrico no se produce en la naturaleza nada más que en los cristales». Una señora que había estado presente tuvo aquella noche el sueño siguiente. En el jardín había un arenal en el que se había amontonado basura. En uno de esos montones vio unas placas finas de pizarra con unas rayas verdes. En una de ellas había cuadrados negros concéntricos. Lo negro no estaba pintado, sino que era el color de la piedra, como las marcas de un ágata. En otras placas se encontraron marcas similares y el señor A, un simple conocido, se las llevó. Otro sueño del mismo tipo es este. El que soñaba se encontraba en una región salvaje y montañosa y encontró juntas unas capas de roca triásica. Ahuecó las capas y descubrió con gran asombro que tenían cabezas humanas en bajo relieve. Este sueño se repitió varias veces a intervalos largos. Otra vez el que tuvo el sueño viajaba por la tundra siberiana y halló un animal que había estado buscando durante mucho tiempo. Se trataba de un gallo de tamaño superior al normal, hecho de algo que parecía cristal fino e incoloro. Pero estaba vivo y acababa de surgir por casualidad de un organismo unicelular microscópico que tenía el poder de convertirse en toda clase de animales, pues de otra manera no podía encontrarse en la tundra, o incluso en objetos de uso humano de cualquier tamaño. Al poco tiempo estas formas casuales se desvanecieron sin dejar huella. Este otro sueño es también del mismo tipo. El soñador caminaba por una región montañosa llena de árboles. En la cima de una empinada ladera, llegó al saliente de una roca llena de agujeros y encontró en ella a un hombrecito del mismo color que el óxido de hierro que cubría la roca. El hombrecito estaba atareado excavando una cueva, en cuya parte posterior se podía ver un grupo de columnas de roca viva. En lo alto de cada columna había una cabeza humana de color marrón oscuro, con grandes ojos tallados con gran esmero en una roca muy dura, como el lignito. El hombrecillo sacó este conjunto del amorfo conglomerado que lo rodeaba. El soñador apenas pudo dar crédito a sus ojos al principio, pero luego tuvo que admitir que las columnas continuaban hasta muy adentro de la roca viva y que debían haber comenzado a existir sin ayuda del hombre. Pensó que la roca tenía como mínimo 500.000 de años y que la obra no era probable que la hubieran hecho manos humanas. Estos sueños parecen demostrar la presencia de un factor formal en la naturaleza. No describen exactamente un lusus naturae, sino la coincidencia significativa de un producto completamente natural con una idea humana aparentemente independiente de él. Esto es lo que los sueños manifiestan claramente y lo que están intentando acercar al conocimiento mediante la repetición. No considero estas manifestaciones como una prueba final de mis opiniones, sino simplemente como una conclusión de las premisas empíricas que me gustaría someter a la consideración. Del material que tenemos ante nosotros no puedo sacar otra hipótesis que nos expliquen debidamente los hechos, incluyendo los experimentos ESP. Solo soy consciente de que la sincronicidad es algo completamente abstracto e irrepresentable. Confiere al cuerpo vivo cierta propiedad psicoide que en el espacio, el tiempo y la causalidad forma un criterio de su conducta. Debemos abandonar por completo la idea de que la psiquis es algo relacionado de alguna forma con el cerebro y recordar el comportamiento significativo o inteligente de los organismos inferiores que no tienen cerebro. En este punto nos encontramos mucho más próximos al factor formal que, como he dicho, no tiene nada que ver con la actividad cerebral. Si esto es así, entonces hemos de preguntarnos si la relación cuerpo y alma puede considerarse desde este ángulo, es decir, si la coordinación de los procesos psíquicos y físicos de un organismo vivo puede entenderse como un fenómeno sincronístico en vez de como una relación causal.
Tanto Heulinger como Leibniz consideran la coordinación de lo psíquico y lo físico como un acto divino de algún principio que se encuentra fuera de la naturaleza empírica. La suposición de una relación causal entre la psiquis y la physis conduce, por otra parte, a conclusiones difíciles de enmarcar en la experiencia. O existen procesos físicos que originan acontecimientos psíquicos, o hay una psiquis preexistente que organiza la materia. En el primero de los casos es difícil considerar la posibilidad de que los procesos químicos puedan producir procesos psíquicos, y en el segundo, uno se pregunta cómo una psiquis inmaterial podría poner en movimiento la materia. No es necesario pensar en la armonía preestablecida de Leibniz o en algo parecido, que tendría que ser absoluto y que se manifestaría en una correspondencia y simpatía universales, más bien como la coincidencia significativa de puntos temporales que se encuentran en el mismo grado de latitud en Schopenhauer. El principio de sincronicidad tiene propiedades que podrían ayudar a esclarecer la relación cuerpo-alma. El hecho de orden no causal, o mejor, de ordenación significativa, es sobre todo el que puede arrojar luz sobre el paralelismo psicofísico. El conocimiento absoluto característico de los fenómenos sincronísticos, que no está mediatizado por los órganos sensoriales, mantiene la hipótesis de un significado que existe en sí mismo o incluso expresa su existencia. Tal forma de existencia solo puede ser trascendental, puesto que, como lo demuestra el conocimiento del futuro, en un espacio y tiempo físicamente relativos, o sea, en un conjunto espacio-tiempo irrepresentable. Puede ser muy útil examinar más detenidamente desde este punto de vista ciertas experiencias que parecen indicar la existencia de procesos psíquicos en los que se mantiene normalmente que existen estados inconscientes. En este momento estoy pensando principalmente en las importantes observaciones realizadas durante síncopes agudos producidos por graves lesiones cerebrales. En contra de todo lo esperado, el hombre herido parece apático, en trance, y no es consciente de nada. En la realidad, sin embargo, la conciencia no ha desaparecido de ninguna manera. La comunicación sensorial con el mundo exterior está restringida en gran medida, pero no siempre totalmente cortada, aunque el ruido de la batalla, por ejemplo, puede dar lugar de repente a un silencio solemne. En tal estado siempre hay un sentimiento claro y emocionante de alucinación o levitación. El hombre herido parece levantarse en el aire de la misma posición en la que estaba cuando fue herido. Si fue herido mientras estaba de pie, se levanta en esa posición. Si estaba sentado, se eleva en posición sedente. En alguna ocasión parece que lo que lo rodea se levanta con él. Por ejemplo, todo el refugio en el que se encuentra en ese momento. La altura de la levitación puede oscilar entre 18 pulgadas y varias yardas. Se ha perdido toda noción del peso. En algunos casos, los heridos creen que están haciendo movimientos natatorios con sus brazos. Si existe alguna percepción de lo que les rodea, parece ser principalmente imaginaria, es decir, compuesta de recuerdos. Durante la levitación el humor es generalmente eufórico. Las palabras que se emplean para describirlo son boyante, solemne, celestial, sereno, relajado, arrobado, expectante, emocionante. Hay varias clases de experiencias ascensionales. Jans y Beringer señalan, con gran acierto, que se puede despertar a los heridos de sus síncopes con estímulos muy pequeños, como llamarlos por su nombre o tocarlos, mientras que el más terrible bombardeo no surte el menor efecto. Algo parecido se puede observar en los estados de coma profundos producidos por otras causas. Me gustaría dar un ejemplo de mi propia experiencia médica. Una paciente
de cuya fiabilidad e integridad no me cabe la menor duda. Me contó que su primer parto fue muy difícil. Tras 30 horas de trabajo en vano, el doctor consideró que sería necesario utilizar los fórceps, lo cual se realizó bajo una ligera anestesia. Se desgarró muchísimo y tuvo una gran pérdida de sangre. Cuando el doctor, su madre y su marido se habían ido, todo estaba en orden. La enfermera quería comer y el paciente la vio asomarse a la puerta y preguntar: ¿Quiere algo antes de que me vaya a cenar? Ella intentó contestar, pero no pudo. Tenía la sensación de que a través del colchón se estaba hundiendo en un vacío insondable. Vio a la enfermera corriendo hacia la cabecera de la cama y tomarle su mano para tomarle el pulso. Por la forma de mover sus dedos de un lado a otro, la paciente pensó que debía ser casi imperceptible. No obstante, ella se sentía bastante bien, y hasta le resultaba un poco divertida al ama de la enfermera. No estaba asustada en lo más mínimo. Eso fue lo último que pudo recordar durante mucho tiempo. Lo que recordó después fue que, sin sentir su cuerpo ni su postura, se encontraba mirando hacia abajo desde el techo, desde donde podía ver todo lo que sucedía en la habitación debajo de ella. Se vio a sí misma echada en la cama, mortalmente pálida y con los ojos cerrados. A su lado se encontraba la enfermera. El doctor andaba inquieto de un lado para otro de la habitación y le pareció que había perdido el control y no sabía qué hacer. Sus parientes se amontonaban a la puerta. Su madre y su marido entraron y la miraron con cara de susto. Se dijo que era demasiado estúpido por su parte pensar que se iba a morir, pues volvería en sí de nuevo. Durante todo ese tiempo sabía que detrás de ella había un paisaje celestial, como un parque, que brillaba con los colores más refulgentes, y en particular un prado verde esmeralda con una hierba baja, que se asomaba ligeramente por encima de una cancela de hierro forjado que daba acceso al parque. Era primavera y el césped estaba salpicado de pequeñas y alegres flores que nunca había visto. Toda la región centelleaba con la luz del sol y todos los colores tenían un esplendor indescriptible. El prado, que hacía una ligera pendiente, estaba limitado a ambos lados por árboles verde oscuros. Le dio la impresión de que había un claro en el bosque que todavía no había pisado pie humano. Sabía que era la entrada a otro mundo, y que si me volvía a contemplar el cuadro directamente, sentiría la tentación de entrar por la puerta y dejar la vida. Ella en realidad no vio el paisaje, pues estaba de espaldas a él, pero sabía que estaba allí. Sentía que no había nada que le impidiera cruzar la verja. Solo sabía que regresaría a su cuerpo y que no moriría. Por eso encontraba ridícula y fuera de lugar la excitación del médico y la preocupación de todos sus parientes. Lo que ocurrió después fue que despertó de su coma y vio a la enfermera inclinada sobre ella en la cama. Le dijeron que había estado inconsciente durante media hora. Al día siguiente, unas 15 horas después, cuando se sintió un poco más fuerte, hizo una observación sobre el comportamiento incompetente e histérico del médico durante su estado de coma. La enfermera negó enérgicamente esa crítica, creyendo que la paciente había estado completamente inconsciente en aquel momento y que no podía por lo tanto saber nada de lo que había ocurrido. Solo cuando describió con toda suerte de detalles lo que había sucedido, la enfermera se vio obligada a admitir que la paciente había captado todos los acontecimientos como habían sucedido en realidad. Uno podría conjeturar que esto era simplemente un estado psicopático confuso, en el que una parte aislada de la conciencia continuaba funcionando todavía. La paciente, sin embargo, nunca se había puesto histérica y había sufrido un claro ataque al corazón seguido de un síncope, debido a una falta de riego sanguíneo en el cerebro, como indicaban todos los síntomas externos lógicamente alarmantes. Se encontraba verdaderamente en coma y debería haber tenido un desvanecimiento psíquico total y haber sido completamente incapaz de observar con claridad
y de emitir juicio. Lo curioso es que no fue una percepción inmediata de la situación a través de una observación indirecta o inconsciente, sino que vio la situación desde arriba, como si sus ojos estuvieran en el techo, según manifestó. Sin duda no es fácil explicar cómo puede producirse un proceso psíquico tan intenso y recordarlo en un estado de colapso grave, ni cómo la paciente pudo observar los sucesos reales con detalles concretos con los ojos cerrados. Lo lógico sería esperar que una amnesia cerebral debilitara o impidiese que se produjeran procesos psíquicos de este tipo de una enorme complejidad. Sir Auckland Geddes presentó un caso muy similar ante la Royal Medical Society el 27 de febrero de 1927, aunque aquí el ESP llegó mucho más lejos. Durante un estado de colapso, el paciente sintió que de su conciencia corpórea salía otra conciencia completa, mientras la primera se transformaba en sus componentes orgánicos. Se podía comprobar que la otra conciencia tenía ESP. Estas experiencias parecen demostrar que en estados de desfallecimiento, en los que según los ejemplos humanos hay garantía de que se suspenden la actividad consciente y el sentido de la percepción, puede seguir habiendo conciencia, reproducción de ideas, actos de juicio y percepciones. La sensación de levitación que suele producirse en estos momentos, la alteración del ángulo de visión y la falta de oído y de percepciones sinestéticas, indican un cambio en la localización de la conciencia, una especie de separación del cuerpo de la corteza cerebral, donde se supone que se ubican los fenómenos conscientes. Si estamos en lo cierto con esta hipótesis, entonces debemos preguntarnos si existe algún otro sustrato nervioso dentro de nosotros, aparte del cerebro, que pueda pensar y percibir, o si los procesos psíquicos que continúan en nosotros durante la pérdida de conciencia son fenómenos sincronísticos, es decir, sucesos que no guardan relación causal con procesos orgánicos. Esta última posibilidad no puede dejarse a un lado, dado que sí existen percepciones extrasensoriales, ESP, o sea, percepciones independientes del espacio y del tiempo, que no pueden explicarse como procesos en el sustrato biológico. Allí, donde las percepciones sensoriales son imposibles desde el principio, a duras penas puede tratarse de otra cosa que no sea la sincronicidad. Pero donde hay condiciones espaciotemporales que harían posible la percepción y la apercepción, en principio, en las que solamente la actividad de la conciencia o la función cortical ha desaparecido y en los que, como en nuestro ejemplo, ocurre un fenómeno consciente, como la percepción y el juicio a pesar de todo, entonces sería posible considerar la cuestión de un sustrato nervioso. También es casi axiomático el hecho de que los procesos conscientes están ligados al cerebro y que los centros inferiores no contienen nada más que cadenas de reflejos que son inconscientes en sí mismos. Esto es particularmente cierto en el sistema simpático. Por eso se piensa que los insectos que no tienen sistema nervioso cerebroespinal en absoluto, sino únicamente una doble cadena de ganglios, tienen reflejos de autómata. A esta opinión se enfrentan recientemente las investigaciones que hizo von Fritsch de Graz sobre la vida de las abejas. Parece que las abejas no solo avisan a sus compañeras por medio de una especie de baile peculiar de que han descubierto un lugar donde hay alimentos, sino que también indican su dirección y distancia, lo cual permite a las novicias volar allí directamente. Esta clase de mensaje no es en principio diferente de la información proporcionada por un ser humano. En tal caso, en efecto, consideraríamos dicha conducta como un acto consciente e intencionado, y nos costaría trabajo imaginar que alguien fuera capaz de demostrar ante un juez que había sucedido inconscientemente. En caso necesario, podríamos admitir, basándonos en las experiencias psiquiátricas,
que la información objetiva puede comunicarse en casos excepcionales en estado de desmayo, pero negaríamos claramente que las comunicaciones de este tipo son generalmente inconscientes. No obstante, podríamos suponer que el proceso es inconsciente en las abejas, lo cual no nos ayudaría a resolver el problema, puesto que nos encontramos todavía ante el hecho de que el sistema de ganglios llega en apariencia a los mismos resultados que nuestra corteza cerebral. Tampoco existe prueba alguna de que las abejas sean inconscientes. De esta forma, llegamos a la conclusión de que un sustrato nervioso, como el sistema simpático, que es totalmente diferente del sistema cerebroespinal desde el punto de vista de su origen y función, puede efectivamente producir pensamientos y percepciones con la misma facilidad que el otro. ¿Qué hemos de pensar entonces del sistema simpático en los vertebrados? ¿Puede producir o transmitir específicamente procesos psíquicos? Las observaciones de Fritz prueban la existencia de pensamientos y percepciones transcerebrales. Debemos contar con esta posibilidad si queremos explicar la existencia de algún tipo de conciencia durante un estado de coma inconsciente. En dicho estado, el sistema simpático no se encuentra paralizado y podría considerarse, por tanto, como un posible vehículo de las funciones psíquicas. Si esto es así, entonces debemos preguntarnos si el estado normal de inconsciencia del sueño y los posibles sueños conscientes pueden considerarse de la misma forma. Si, en otras palabras, los sueños se producen no tanto por la actividad de la corteza dormida como por la del sistema simpático que no duerme, y son, por consiguiente, de naturaleza transcerebral. Fuera del reino del paralelismo psicofísico, que en la actualidad no podemos fingir que comprendemos, la sincronicidad no es un fenómeno cuya regularidad sea fácil de demostrar. A veces uno se sorprende tanto de la falta de armonía entre las cosas como de su armonía ocasional. En contraste con la idea de armonía preestablecida, el factor sincronístico aboga por la existencia de un principio intelectualmente necesario que podría añadirse como cuarto a la conocida tríada espacio, tiempo y causalidad. Estos factores son necesarios pero no absolutos. La mayor parte de los contenidos psíquicos no son espaciales y el tiempo y la causalidad son psíquicamente relativos. Y de igual forma el factor sincronístico parece ser válido solo condicionalmente. Pero a diferencia de la causalidad que reina despóticamente sobre todo el panorama del mundo macrofísico y cuya regla universal solamente se quebrantan algunos órdenes inferiores de magnitud, la sincronicidad es un fenómeno que parece estar relacionado, en principio, con las condiciones psíquicas, es decir, con procesos del inconsciente. Se sabe que los fenómenos sincronísticos se producen experimentalmente, con cierto grado de regularidad y frecuencia en los procedimientos intuitivos y mágicos, donde son subjetivamente convincentes pero extremadamente difíciles de comprobar objetivamente y no pueden evaluarse estadísticamente. A nivel orgánico se podría considerar la morfogénesis biológica a la luz del factor sincronístico. El profesor Dalk de Bruselas concibe la forma, a pesar de su nexo con la materia, como una continuidad que es de rango superior al organismo vivo. Sir James Jeans considera la descomposición radiactiva entre los sucesos acausales que incluyen la sincronicidad. Dice: la desintegración radiactiva parecía ser un efecto sin causa y sugería que las leyes últimas de la naturaleza no eran causales. Esta fórmula enormemente paradójica, que procede de la pluma de un físico, es típica del dilema intelectual con el que nos enfrenta la desintegración radiactiva. Esto, o mejor el fenómeno de periodo
medio, aparece como un ejemplo de ordenación acausal, concepción que incluye también la sincronicidad y sobre lo que se volverá después. La sincronicidad no es una opinión filosófica, sino un concepto empírico que plantea un principio intelectualmente necesario. Esto no puede llamarse materialismo o metafísica. Ningún investigador serio afirmaría que la naturaleza de lo que se observa que existe y la de lo que lo observa, es decir, la psiquis, son cantidades conocidas y reconocidas. Si las últimas conclusiones de la ciencia se están aproximando cada vez más a la idea unitaria del ser, caracterizada por la del espacio y el tiempo por un lado, y por la causalidad y la sincronicidad por el otro, eso no tiene nada que ver con el materialismo. Parece demostrar, por el contrario, que hay posibilidad de deshacerse de la inconmensurabilidad existente entre el observador y lo observado. El resultado en ese caso sería la unidad del ser, que había de expresarse con un nuevo lenguaje conceptual, un lenguaje neutro, como Pauli lo denominó una vez. Espacio, tiempo y causalidad, la tríada de la física clásica, se vería completada entonces con la sincronicidad para convertirse en una tétrada, un cuaternio que hace posible el juicio completo. Aquí la sincronicidad es para los otros tres principios lo que la unidimensionalidad del tiempo es para la tridimensionalidad del espacio, o el cuarto recalcitrante de Timeos, que según Platón solamente puede añadirse en virtud a los otros tres. De igual forma que la introducción del tiempo como la cuarta dimensión en la física moderna plantea un irrepresentable medio continuo espacio-tiempo, así la idea de sincronicidad, con su cualidad inherente de significado, produce un cuadro del mundo tan irrepresentable que resulta bastante desconcertante. La ventaja de añadir este concepto es, sin embargo, que abre un panorama que incluye el factor psicoide en nuestra descripción y conocimiento de la naturaleza, un significado a priori o equivalencia. Se repite y se resuelve el problema que atraviesa como un hilo rojo las especulaciones de los alquimistas durante 1500 años, el llamado axioma de María la judía, o copta. Del 3 sale el 1 como el 4. Esta enigmática observación confirma lo que dije anteriormente, que en principio no se descubren nuevos puntos de vista por regla general en terrenos que ya se conocen, sino en lugares insólitos que hasta pueden evitarse a causa de su mala reputación. El viejo sueño de los alquimistas, la transmutación de elementos químicos. Esta idea tan ridiculizada se ha convertido en una realidad en nuestros días, y su simbolismo, que también era ridiculizado, ha resultado ser una verdadera mina de oro para la psicología del inconsciente. Su dilema de 3 y 4, que comenzó con la historia que sirve de marco al Timeus y llega hasta la escena Caviri en Fausto, parte 2. Es reconocido por un alquimista del siglo XVI, Gerard Dohm, como la decisión entre la Trinidad cristiana y la Serpens quadricornutus, la serpiente con 4 cuernos que es el diablo. Como presagio de lo que había de venir, tematiza la cuaternidad pagana, que era generalmente tan querida por los alquimistas, basándose en que surgía del número binario y que es por tanto algo material, femenino y diabólico. El doctor von Franz ha demostrado la aparición del pensamiento trinitario en la parábola de Bernardo de Treviso, en Amphitheatrum de Kunrad,
en Michael Mayer y en el autor anónimo de Aquarium Sapientium, Pauli llama la atención sobre los polémicos escritos de Kepler y Robert Fludd, en los que la teoría de correspondencia de Fludd fue la perdedora y tuvo que dejar sitio a la teoría de los tres principios de Kepler. A la decisión en favor de la libertad, que en algunos aspectos estaba en contra de la tradición alquímica, siguió una época científica que no sabía nada de correspondencias y se aferró con apasionada insistencia a la concepción triádica del mundo, continuación de la forma trinitaria de pensar, que describía y explicaba todo en términos de espacio, tiempo y causalidad. La revolución originada por el descubrimiento de la radiactividad ha modificado considerablemente la concepción tradicional de la física. Es tan grande el cambio de punto de vista que hemos de revisar el esquema básico que he utilizado anteriormente. Gracias al amable interés que el profesor Pauli mostró por mi trabajo, pude discutir estas cuestiones de principio con un físico profesional que supo apreciar al mismo tiempo mis teorías psicológicas, y me encuentro en situación de proponer una idea que tiene en cuenta la física moderna. Pauli sugirió sustituir la oposición espacio-tiempo del esquema clásico por la conservación de energía y el medio continuo espacio-tiempo. Esta sugerencia me llevó a una definición más precisa de la otra pareja de contrarios, causalidad y sincronicidad, con vistas a establecer una especie de conexión entre estos dos conceptos heterogéneos. Finalmente, estuvimos de acuerdo en el siguiente cuaternio. Este esquema satisface, por una parte, los postulados de la física moderna y por otra, los de la psicología. El punto de vista psicológico necesita una aclaración. Una explicación causalística de la sincronicidad parece fuera de lugar por las razones aducidas. Se compone especialmente de equivalencias casuales. Su tertium comparationis reside en los factores psicoides que yo llamo arquetipos y que son indefinidos, es decir, que solo pueden reconocerse y determinarse por aproximación. Aunque están asociados a procesos causales o son transportados por ellos, continuamente van más allá de su estructura de referencia, infracción que yo llamaría transgresividad, puesto que los arquetipos no se encuentran exclusivamente en la esfera psíquica, equivalencia de un proceso físico exterior con otro psíquico. Las equivalencias arquetípicas son contingentes para la determinación causal, es decir, no existe entre ellas y los procesos causales ninguna relación que esté conforme con la ley. Parecen representar, por tanto, un ejemplo de azar o casualidad especial o de ese estado casual que transcurre a lo largo del tiempo, de una forma que se adecúa perfectamente a la ley, como dice Andreas Speiser. Se trata de un estado inicial no gobernado por la ley mecánica, aunque es la precondición de la misma, el sustrato posible sobre el que se basa.